Buenos días, hermanos, todavía son días. ¿Cómo están? ¿Vencidos? Bien, pues qué bueno que están por acá. Un poquito más de volumen, por favor, monitor. Pues qué buen tiempo tuvimos, ¿no? Alabanza, oración. Y pues invitarlos, ¿no? A que aprovechen esos tiempos. De verdad que son regalos de parte de Dios el tener el tiempo de alabanza, de oración, donde podemos expresar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento al Señor, ¿sí? Y creo que todos tenemos cosas que agradecerle, ¿no? Amén. Entonces, aprovechemos esos tiempos por quién Él es, por cómo Él se ha mostrado en nuestras vidas. Entonces, aprovechemos esos tiempos. Bien, pues les manda saludos el pastor. Están allá con los hermanos de la Toba. Allá están ahorita ministrando. Él y Ángel, y Bogdan, perdón. Entonces, pues les mandan saludos, ¿sí? Bueno, pues continuamos, hermanos, con la serie Un llamado a la madurez, ¿sí? Serie que estamos llevando estos domingos. Y ya vamos en el tema número 22, ¿sí? Más adelante les diré el nombre del título de este mensaje. Y vamos, por favor, a nuestro pasaje base, que es en Juan, capítulo 15, 5. Tenemos que partir de ahí, ¿no? Porque ese es el versículo que hemos tomado por base, y pues de ahí es lo que nos traza. ¿Está por ahí? Perdón, si ve mi camisa arrugada, hermanos, no es porque no plancha a mi esposa, es porque tengo toda la alabanza de la niña estuvo dormida, entonces aquí la tenía, así que no piense, no planchó y no sé, no, es por la niña que la tuve aquí. Y también si ve el pantalón un poquito sucio, pues los zapatitos, ¿no? Digo, aclaro, que nada, que fodongo se viene, ¿no? No, hermanos, los que tienen niños chiquitos me entenderán. Está ahí Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Okay? Y el día de hoy vamos a estar estudiando Primera de Tesalonicenses. Vamos para allá, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12, vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por parte del Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Me acompaña a orar? Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por tu amor, misericordia. Gracias, Dios, porque pudimos entrar a tu presencia, estar en tu presencia, adorar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios, por ese privilegio y oportunidad, que sepamos aprovecharlo, Señor, cada que podamos hacerlo. Señor, y en esta mañana oro por tu gracia, por tu favor, para exponer tu mensaje, Señor. Ayúdame a decirlo con claridad, Señor, y a mis hermanos, que ellos puedan recibir el mensaje, Dios, y aquellos que aún no han creído en tu palabra, en tu mensaje, que puedan creer, Señor. Danos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues continuando con esta serie, ya lo hice hace un momento, después de que el domingo pasado estuvimos allá en el retiro, ¿cuántos fuimos confrontados por la palabra en aquellos días? Amén, ¿sí?
¿A cuánto les habló el Señor? Espero que a todos, ¿no? Bueno, en algún área específica nos habló el Señor y ahora nos toca dar respuestas, ¿sí? Ya nos lo decía la pastora Rocío. ¿Qué con las cosas que el Señor nos pide y no hemos dado respuesta? Bueno, no lo quiero meter en un conflicto, pero a la vez sí lo quiero hacer, ¿sí? Si el día de hoy, y de hecho cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, el Señor nos habla y no tenemos, y no damos respuestas, ¿sí? Estamos metidos en un problema, ¿sí? Si el Señor nos habla, si el Señor le habla a usted, me habla a mí, y no damos respuestas, estamos metidos en un conflicto, ¿sí? Tenemos que avanzar, tenemos que madurar en lo que se nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, si el día de hoy el Señor le vuelve a hablar, que eso es lo que deseamos, ¿sí? Él va a esperar respuestas de su parte y de mi parte, ¿sí? O usted cuando le habla a su hijo o a alguien, espera que le conteste, ¿no? Espera una respuesta de esa persona al que le habla. Bueno, ¿y usted cree que el Señor no espera una respuesta si Él nos habla? Pues claro que la espera, ¿no? Entonces, ¿quiere que el Señor le hable? Amén. Muy bien. Nos vamos a preparar el corazón y vamos a dejar que Él nos hable. ¿O tiene mejores cosas que hacer? ¿Tiene algo mejor que hacer? ¿No? Mire, cada que hago esa pregunta puede sonar como una pregunta muy boba, ¿sí? Pero vamos poniéndola como un parámetro para que cada que tengamos que venir a la iglesia, o sea, ay, me levanté y tendré algo mejor que hacer que ir a la iglesia, ¿sí? ¿Habrá algo mejor que venir a congregarme, adorar al Señor, aprender de su palabra y estar con mis hermanos? Puede parecer boba la pregunta, pero déjeme decirle que deja mucho que ver, ¿sí? Deja mucho que ver. Y lo voy a seguir haciendo, ¿sí? Así que, atentos. Bien, como hemos estado viendo en la serie, esto es un llamado a madurar en cada una de las áreas de nuestra vida. Y el día de hoy el tema es una pregunta muy general. Aunque es muy general, es una pregunta importante. El título ¿es mi vida agradable a Dios? ¿Sí? ¿Es mi vida agradable a Dios? De hecho, si leemos en 1 Tesalonicenses 4, 1 al 12, dice la vida que agrada a Dios, y que no me quebré mucho la cabeza. ¿Es mi vida agradable a Dios? ¿Sí? Es una pregunta. Repito, pero aunque es un tema muy general, vamos a ver algunas cosas muy específicas de nuestra vida, y veremos si nuestra vida está siendo si mi vida está agradando a Dios, ¿sí? Porque ¿cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Qué bueno. Eso debe ser nuestro constante, nuestro día a día. Ahora, quiero hacer una pausa antes de continuar y quiero decir que los mensajes que hemos estado tratando a lo largo de la serie, ya 22 temas con este, si se ha dado cuenta, nos hemos enfocado a los creyentes, ¿sí? A los que ya somos hijos de Dios, ¿sí? Ya hemos sido enfocados a los que ya son hijos de Dios. Pero el día de hoy quiero también dirigirme a aquellos que no han reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y aquellos que, déjenme decirlo así, no les interesa si su vida agrada o no agrada a Dios. O sea, les tiene sin importancia. O tal vez sí les interesa, ¿sí? Puede que les interese, pero no es algo que les tome mucha importancia y piensan que con solo venir a la iglesia y escuchar al que está enfrente, puede con eso agradar a Dios. O como le dijimos hace un momento, realmente no les tome la más mínima importancia. A ellos también quiero dirigirme en esta mañana. Porque esto es de vital importancia. Si tú el día de hoy estás aquí, o que estás escuchando vía internet, ¿sí? Y piensas o crees que lo que estamos haciendo aquí, venir a cantar, venir a levantar nuestras manos, escuchar a alguien hablar, no imaginas lo trascendental que es para tu vida. El para quién lo hacemos y a quién escuchamos, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Pero por favor, eso es para los que no han creído en el mensaje. Pon atención porque el día de hoy hay alguien más grande que tú, hay alguien mayor que cualquier persona o cosa que conozcas y está interesado en que te relaciones con Él. Pero bajo sus términos, porque Él siempre está bien. Tú y yo somos los que lo necesitamos, Él no a nosotros.
pero por amor, gracia y misericordia quiere hablarnos en este día. Amén. Como ya hemos comentado en el versículo que tenemos de base de Juan 15:5, separados de Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Y no podemos llevar una vida que agrade a Dios si estamos separados de Él. No podemos ser un olor fragante delante de Dios si estamos alejados de Jesús. Como lo decía hace un momento, es de un creyente maduro y debería de ser el común en todos los que nos decimos hijos de Dios, querer agradar a Dios con nuestra vida. Si no nos interesa, es porque muy probablemente no somos nacidos de nuevo. ¿Sí? Es más, me atrevería a decir que aún un creyente inmaduro, pero que es creyente, tiene este deseo de agradar a su Señor. Pero si no hay un mínimo interés en ello, hay que revisar nuestra fe. El mensaje, hermanos, va para que en las áreas que necesitemos madurar, demos respuestas a Dios, ¿sí? Y los que no lo conocen, tengan temor por el Señor. Y no hablo de un temor de tenerle miedo, hablo de aunque no me gustaría estar del lado incorrecto cuando sea el juicio, ¿no? ¿O a quién le gustaría estar del lado incorrecto? Nadie. Porque su palabra dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible cosa. Y si en esta vida no decides a quién vas a seguir, si no te defines, ¿sí? En el día del juicio, en ese día no va a haber esperanza para aquellos que no creyeron en vida el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Entonces, dicho esto, estaremos meditando en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 1 al 12, que nos ayudará a ver cuál es la vida que agrada a Dios. ¿Sí? Entonces vamos para allá, ya estamos ahí, ¿verdad? Ok. Para dar un poco de contexto histórico de la carta a los tesalonicenses, aquí en esta carta se da un excelente panorama de la ética cristiana en relación con las costumbres corruptas de la sociedad que se habían establecido, marcando profundas diferencias en cuanto a formas de vida. Pero también se descubre que ya en iglesias nacientes y a pesar del ministerio de los apóstoles, se manifestaban algunos problemas de relación y de moral que tenían que ser resueltos. O sea, estos no son temas nuevos, ¿no? Esto ya se daba en aquella época. Esta carta a los tesalonicenses, más que una exposición de las verdades de la fe, es una carta pastoral para animar a los creyentes en medio de las dificultades y conducirlos a una vida de testimonio entre el mundo corrompido de aquellos días. Bueno, habla de aquellos días, pero hoy estamos en ese mundo igual, ¿no? Es un mundo corrompido, es un mundo corrupto. La iglesia de Tesalónica se mantenía firme en la fe a pesar de las dificultades y el testimonio del Evangelio había alcanzado lugares en el área de influencia, ¿sí? Pero como iglesia recién fundada con los tesalonicenses, los cristianos necesitaban consejos para orientar la marcha de la congregación, afirmar el testimonio personal de los creyentes y solventar algunas verdades que no estaban claramente sentadas, es decir, tenían que madurar, ¿sí? Como todos, tenían dudas, tenían dificultades, y Pablo escribió esta carta, ¿sí? Como lo dijimos, es una carta pastoral, más que una carta o un libro que expone verdades. Es una carta práctica, ¿sí? Además, la persecución contra los cristianos se había comenzado en esa época, y cualquier palabra de ánimo sería buena, ¿sí? Los cristianos en Tesalónica, como en otros lugares del mundo grecorromano, vivían en un entorno de licencia moral y de prácticas pecaminosas propias del mundo idolátrico de entonces, de manera que las recomendaciones y exhortaciones a una santidad real en medio de una sociedad impía eran necesarias, como lo es hoy en día, ¿no? Necesitamos exhortarnos en la santidad e integridad en un mundo corrompido, en un mundo corrupto. Pablo estaba preocupado por la liviandad sexual con la que se vivía en esa época por parte de los paganos, ¿sí? Y que influían mucho a los creyentes, que había situaciones que había que tratar con los creyentes porque llegaba a haber situaciones que pasaban dentro de la iglesia a causa de esta influencia. Pablo estaba preocupado, ¿sí?, por esa situación que los hombres griegos solteros, o sea, los menores de 30 años, comúnmente se permitían tener relaciones con prostitutas, esclavos y otros varones,
La religión y la cultura griegas no aportaban en nada para desalentar aquellas prácticas. Y ahora, quiero que piensen esto. En este contexto en el que se escribió la carta a los tesalonicenses, ¿sí?, de inmoralidad sexual, de perversidad sexual, de desenfreno y descontrol sexual, ¿es muy diferente a lo que vivimos hoy en día? ¿Es algo diferente? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Esto es también para aquellos que piensan, la Biblia es un libro viejo que estaba escrito para aquellos tiempos, para la gente de esa época. ¿En serio? ¿En serio está caduca la Biblia? O sea, allá había esos problemas, en la actualidad ya tenemos esos problemas. Y déjeme decirle algo más, se pondrá peor. ¿Sí? Se pondrá peor. Por eso, hermanos, necesitamos con urgencia madurar, preparar a nuestros hijos para los tiempos que vienen y no perder tiempo en cosas que nos distraen. Eso es una llamada de atención muy fuerte para todos. ¿Sí? Hermanos, la sexualidad, que es un tema que que se toca aquí en esta carta, la sexualidad de una persona es algo muy delicado. Si alguien es abusado en su sexualidad, y no estoy hablando propiamente de una violación, estoy hablando de, usted sabe, ¿no?, de pervertir la mente de un niño, de un pequeño, le arruinaron la vida en gran medida. ¿Sí? Y tiene que haber un proceso de restauración y atención. Claro, hay esperanza en el Señor. Ahora, así como dijera el pastor Raúl, solo para echar una rana a la olla, ¿sí?, le quiero comentar algo. Cuando Adán y Eva comen del fruto que el Señor les dijo que no comieran, ¿qué fue lo primero que notaron? Lo primero que notaron, ¿qué fue? Su desnudez. ¿Sí? Fue lo primero que vieron y se avergonzaron. ¿Sí? Su sexualidad. Fue lo primero que ven, que notan. Si a un ser humano se le pervierte en su sexualidad desde pequeño, tendrá terribles consecuencias. El pecado es muy, muy duro, hermanos, es muy grotesco el pecado. ¿Sí? ¿No había pensado en esto? Lo primero que ve el ser humano, Adán y Eva, es su sexualidad, se avergüenzan de ella. Y si alguien es pervertido en eso, le destruiste la vida. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, atender el consejo de Dios. Y eso que estamos hablando no es cosa ligera, no es algo fácil de sobrellevar. Pero bueno, para eso nos estamos preparando, ¿verdad? Para eso estamos aprendiendo qué es lo que dice el Señor, cómo debemos conducirnos. Y seas creyente o no seas creyente, estos tiempos te van a alcanzar. Si somos creyentes, tenemos una gran ventaja al Señor de nuestro lado, ¿no? Tenemos una ventaja que nos exhorta, nos consuela, ¿sí?, que nos anima, que nos limpia, nos purifica. Pero tú que aún no pones tu confianza en el Señor, ¿a dónde vas a correr? ¿En quién o qué te vas a refugiar? ¿Qué esperanza tienes? ¿Sí? Presta atención al llamado de Dios en esta mañana. Continuando rápidamente con el contexto histórico de la carta, la enseñanza sobre el retorno de Jesús había despertado en algunos un estilo de vida impropio, viviendo sin trabajar y entrometiéndose en la vida de otros hermanos, lo que requirió una advertencia fuerte del apóstol Pablo. Y mire, algunos creyentes en Tesalónica pensaban, pues el Señor ya viene, ¿sí? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo en hacer esto, en hacer aquello? Eso pensaban. Pues ya el Señor ya va a venir, ¿sí? El Señor viene pronto, ¿sí? Y hermanos, eso puede sonar absurdo, pero créame que hay creyentes en la actualidad que piensan de esta manera, ¿sí? Que académicamente no se preparan porque piensan esto, o consiguen cualquier trabajito para sobrellevar al cabo que el Señor ya viene. Y no estoy diciendo que es pecado no prepararse académicamente, ni que un trabajo, por más sencillo que sea, quiere decir mediocridad. No estoy diciendo eso. Hablo de la motivación con la cual se hacen las cosas, ¿sí? Porque el pensar de esa manera, de que no, pues ahí de muertito, ¿no? Ahí nada más la llevo, ¿sí? Porque el pensar de esa manera los llevaba ¿a qué? A la ociosidad, a estar desquacerados,
¿Y qué es lo que pasaba? Como no tenían nada que hacer, como que nada más estaban ahí llevándola, ¿qué es lo que hacían? Pues andaban en el chisme, andaban metidos en problemas, no, pues que el Señor ya viene, ¿no? Ya me desentiendo de las otras cosas. Ahora sí que viendo la vida pasar, así estaban algunos creyentes, ¿sí? Como dice la palabra, ¿no? La ociosidad es madre de todos los vicios, así dice, ¿verdad? Abusados, hermanos, ¿sí? Y Pablo tuvo que enseñar que esas cosas no eran así, ¿sí? Entonces, eran unas fichitas los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Así como los de cierta región desértica al sur del país. Bueno, vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo venía hablando versículos atrás de cómo los hermanos en Tesalónica estaban creciendo en su fe, amor, estaban avanzando. El mismo Pablo había sido consolado por medio de la fe de ellos, ¿sí? Pero los venía exhortando a que estuvieran firmes en sus corazones, aquellos que esperaban la venida del Señor. ¿Usted espera la venida del Señor, hermano? ¿Espera la venida? Qué bueno. El mismo Pablo se pone como ejemplo de cómo deberían de conducir su vida y en cómo agradar al Señor. Y aquí viene la pregunta, sí, es muy parecida a lo que nos hacía la pastora Rocío en el retiro, con respecto a lo que Jesús decía de los fariseos. Haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Y la pregunta es, ¿podremos decir a otros esto? Mírame a mí, así como yo le hago, tú hazlo. Porque así como lo estoy haciendo es la manera correcta de conducirse delante de Dios. Y así es como lo puedes agradar. ¿Sí? ¿Pudiéramos decir eso nosotros de nuestra vida? ¿Sí? Ahora tal vez pudiéramos pensar, es que no tienen que verme a mí, tienen que ver a Dios, ¿sí? Y eso suena bien, y hay verdad en ello. Pero puede sonar más a una justificación o a un pretexto para zafarse de la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos, con nuestra familia y para con los de afuera, de cómo deberíamos de conducirnos. Entiendo perfectamente, hermanos, que no se trata de atraer las miradas hacia nosotros, pero dice su palabra que somos sal de la tierra, ¿sí? Que somos la luz que podemos, que somos los que podemos traer luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Y eso se trae con nuestro comportamiento día a día. Porque, déjeme decirle algo, ¿sabía usted que usted y yo somos observados por los demás? ¿O a poco no le han dicho, y eso que eres cristiano? ¿Nunca se lo han dicho? ¿No? Y si no se lo han dicho, preocúpese, ¿no? Porque a lo mejor está como ellos. ¿Sí? ¿Pero por qué lo dicen? ¿Por qué comentan eso? Bueno, porque nos observan, ¿sí? Porque ven cómo nos conducimos, cómo hablamos, qué hacemos, qué no hacemos, ¿sí? Con nuestra familia, con los de casa, ¿estamos siendo ejemplo? Porque es muy fácil fingir un comportamiento un par de horas al día con los de afuera, pero con los que convivimos 24/7, ¿estamos siendo ejemplo? Y esto va también para los no creyentes. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Podrías decirle a los demás que así como vives tú, es la manera de vivir? ¿Es la manera correcta? Y si la respuesta es no, ¿qué esperas entonces para arrepentirte de tu manera de vivir y ponerte a cuentas con el Señor? ¿Sí? ¿Qué esperas? Las exhortaciones al constante progreso se repiten mucho en Pablo, y en Pablo no se conforma, que no se contenta con un cristianismo ligero, sino que aspira siempre a la perfección. Pablo quería que hubiera madurez en los creyentes en Tesalónica, tal como lo espera el Señor hoy en día. Es lo mismo, espera madurez.
Versículo 2 de 1 Tesalonicenses 4. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí podemos responder a la pregunta del millón de los cristianos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta del millón de los cristianos o de los jóvenes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? ¿Nunca se lo ha hecho esa pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y aquí está. ¿Sí? Esta aplica para todos. Es nuestra santificación, que andemos en santidad. No se trata de una santidad propia, ¿sí?, sino de una derivada precisamente de Dios. La palabra kadosh viene de una raíz que significa cortar, apartar. Entonces, en el caso de los seres humanos o los objetos en el Antiguo Testamento, la santidad quiere decir que la persona o cosa ha sido separada para Dios, ¿sí? Y ahora, santos no quiere decir como esas imágenes que vemos, ¿no? Que con una aureola, con cierta vestimenta, y hablando de cierta manera. No está hablando de eso, ¿sí? Esa es la idea de santificar. Esto es separar una cosa para el uso divino, ¿sí? Separados, apartados. Ahora, muchos dicen, todos vamos a ir al cielo, pues todos somos hijos de Dios. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Todos vamos a ir al cielo. Pues lamento decirle que si usted piensa eso, es una afirmación totalmente carente de verdad. ¿Sí? Esto no está en la palabra de Dios. Los que somos hijos de Dios somos separados, somos apartados, somos para uso exclusivo del Señor, para su servicio, somos para Él. Dios no nos va a compartir, hermanos, con la inmundicia. Dios no nos va a compartir con ningún pecado. Dios no nos va a compartir con el ¿qué tanto es tantito? Dios no nos va a compartir con el no pasa nada. Dios no nos va a compartir con el todo mundo lo hace. Dios no comparte a sus hijos, a los que son suyos, a lo que es de su pertenencia, con ese tipo de pensamientos, ese tipo de cosas. Y si esto está en nuestra mente, tal vez debamos de revisar nuestra fe, o tal vez no la tenga. Lo que hace santa a una persona o cosa no es la simple separación del resto de los seres humanos o del mundo, ¿sí?, sino su dedicación a la persona y servicio de Dios. Y una separación, ya le pertenezco a Dios, ya soy de Él. El carácter ético de la santidad de Dios trae como consecuencia que nadie que tenga imperfecciones o pecados pueda relacionarse con Él. Pudieran pensar algunos, los que no son creyentes, ¿ves? Son puras reglas. ¿Quién puede ser santo? Todos nos equivocamos, todos pecamos. A ver, que arroje la primera piedra quien esté libre de pecado. ¿Sí? Y sí, efectivamente, todos pecamos, todos nos equivocamos. Y dejará de ser así hasta el día que estemos con el Señor en la morada celestial. Sin inclinación al pecado, sin ofender a Dios. Lo que estamos diciendo es que por el sacrificio de Jesús y el haber creído en su mensaje, arrepentirnos de nuestros pecados y alinear nuestra vida a lo que Él establece, somos santos, somos hijos, somos apartados para el Señor. Eso es lo que el Señor Jesús ganó muriendo en la cruz como un sacrificio por la culpa de los seres humanos. Y en Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Somos qué? Santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por causa de Él somos santos. No por ningún mérito propio, no por abstenernos, incluso no por abstenernos de cosas, sino por causa de Él. Ahora, existe la santidad posicional, ¿sí? ¿Esto quiere decir con qué se come? Preguntarán. Quiere decir que somos santos cuando creemos en el mensaje del Señor Jesucristo. Somos apartados. O sea, creemos en el mensaje y somos santos. Nos posiciona en la santidad.
Y la santidad progresiva, o como lo estamos diciendo ahorita, la santificación, es este proceso. ¿Sí? La santificación es un proceso que durará mientras andemos en esa tierra. ¿Sí? Y de verdad, hermanos, es un trabajo de día a día, la santificación. Hoy tomó decisiones, al rato va a tomar decisiones, mañana va a tomar decisiones, ayer tomó decisiones que tienen que ver con la santificación. Es un proceso. Y yo no sé ustedes, pero a veces dicen, Señor, qué difícil es. Qué difícil es mantenerse en integridad. Pero a eso hemos sido llamados. Ahora, ¿usted cree que si Dios lo llamó a eso, no le va a dar la capacidad para hacerlo? ¿No le va a dar la gracia para hacerlo? A esta obra de Cristo debe de corresponder el trabajo de los creyentes que han de santificarse a sí mismos, esto es, dedicarse, apartarse ellos para Dios. ¿Sí? La Biblia enseña dos cosas. Por un lado, los creyentes que son santos, como ya lo dijimos, ¿no? La santidad posicional que nos posiciona al haber creído en el mensaje, ¿sí? Y por otro lado, santificarnos. Es decir, creo en el mensaje, me arrepiento de mis pecados, soy nacido de nuevo, soy apartado del Señor, ahora tengo que seguir por ese camino. Es un camino de todos los días. ¿Sí? Ya lo hemos dicho antes, cuando se corre una carrera, no hay premio para el que la empieza, sino hay premio para el que la empieza y quien la termina. Si una vez que hemos creído, tenemos que seguir ese camino. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, vamos para allá por favor, en 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Dice lo siguiente: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y a los Corintios, en 2 de Corintios 7:1, Pablo les escribe: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nota cómo aquí Pablo les dice, o sea, son acciones, ¿no? El que se limpia, limpiémonos de contaminación, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Escuche esto, hermano. La santidad es algo que se busca y que se sigue. La santidad es algo que se busca y que se sigue. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. ¿Y la qué? ¿Ya se lo sabe saber? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscad y seguirla. Pero este deseo de seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, no la puedes desear por tus propias fuerzas. ¿Sí? No puedes caminar en santidad, no puedes desearlo sin antes haberte rendido a Él. Porque como dice nuestro versículo base, Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Si no lo tenemos a Él, no podemos desear la santidad. No podemos desear andar en integridad si no lo hemos conocido. Y saber y entender que la vida de pecado, que si llevamos esa vida, no nos llevará a ver al Señor, si es que ese es el pensamiento que tenemos. O pensamos que llegaremos al cielo porque es un Dios tan bueno y amoroso que nos permitirá la entrada. Y hermanos, si usted y yo no deseamos la santidad, no la buscamos, no la seguimos, debemos de arrepentirnos y ver qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué no deseamos eso? ¿Por qué no deseamos caminar en integridad? Repito, la santidad es algo que se busca y se sigue.
Ahora, este proceso de santificación del creyente, con la gracia de Dios, ha de ejercitarse activamente. No es fácil, nadie está diciendo que lo es, ¿sí? Nadie está diciendo que es bonito, que es agradable, porque estamos en este cuerpo, estamos en este mundo corrupto, pero el Señor da la gracia. El Señor da la gracia y da la fuerza para salir adelante. En la última parte del versículo 3 dice que nos apartemos de fornicación. La palabra fornicación viene del griego porneia, término que denota todo acto sexual ilegítimo y comprende tanto la fornicación ordinaria como la vida en concubinato y la unión en grado prohibido. ¿Sí? Aquí vemos otro tema, otro punto. ¿Sí? Ya lo había mencionado antes, pero las parejas que viven en unión libre son parejas con apafa, ¿no? Es decir, sin papeles. ¿Sí? Pues esos son, ¿no? No tienen papeles. Y esos carros que no tienen papeles, ¿cómo se consideran? O mejor dicho, ¿qué son? Pues son carros ilegítimos, ¿no? Sí, son, pues no, o sea, usan esas asociaciones como la que mencioné para darle un supuesto toque de legalidad, ¿no? Ahí dice, en proceso de nacionalización, ¿no? Pues son mentiras, ¿no? O sea, pues es nada más para darle un toque de legalidad a esos vehículos que son ilegítimos, no tienen papeles, ¿sí? Bueno, trasladándolo a los matrimonios, a las parejas que viven en unión libre, que de hecho estadísticamente esto va a la alza y los matrimonios van a la baja. Estadísticamente eso es comprobable, ¿sí? Pudieran pensar que el tener hijos o el que ya tienen cierto tiempo juntos, viviendo juntos un tiempo, puede dar esa legitimidad de que son un matrimonio, ¿sí? No es que tenemos tantos años juntos y ya es mi esposa. Pues no, compadre, no, comadre, pues si no estás casado no es tu esposo, no es tu esposa, ¿sí? Y luego, pero si en el acta de nacimiento del hijo aparece tu nombre y aparece el mío, ahí está, pues sí somos matrimonio, ¿no? Pues no, tampoco, ¿no? O sea, no es así, ¿sí? Ahora, Dios estableció el matrimonio, Dios lo diseñó, ¿sí? Es una invención de Él. Y si Él lo inventó, si Él lo hizo, se debe hacer como Él dice, ¿no cree? El hombre se ha inventado sus propios caminos, ha inventado sus modos de hacer las cosas, pero eso delante de Dios es nada. Él lo desecha, ¿sí? Y para Dios, las personas que viven en ese estado están viviendo en fornicación, ¿sí? Aunque tengan hijos, aunque tengan tantos años juntos, ¿y qué? ¿Sí? Son unas parejas con apafa, ¿no? Así que graves es. Sin papeles. La religión pagana no demandaba la pureza sexual a sus devotos, siendo los mismos dioses y diosas sumamente inmorales. Había templos con sacerdotisas para prostituirse con los hombres que acudieran a ese templo. Y eso está muy fuerte, ¿no? Ya lo habíamos comentado en la serie de Vivamos Piadosamente. La manera de adorar a esos dioses era teniendo relaciones sexuales en los templos. Y ahí había prostitutas que eran las sacerdotisas. Y bueno, pues qué más perversión le podemos añadir a eso, ¿no? La manera de adorar era teniendo orgías en los templos. Pero la solución, hermanos, a ese problema sigue siendo la misma: el evangelio del Señor, el arrepentimiento de sus pecados. Y eso es lo que queremos enseñar siempre, el evangelio, ¿sí? Porque esa es la solución. Regresando a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Otras versiones usan la palabra su propio vaso. Eso puede significar su propio cuerpo, ¿sí? O su propia esposa. Aunque hoy en día sigue siendo un debate si se refiere específicamente al cuerpo de uno mismo o al cónyuge.
Pero lo que Pablo quiere dar a entender aquí es que seas soltero o seas casado, tienes que andar en santidad y honor. Pablo está demandando pureza sexual por parte de ambos estados, solteros o casados, en santidad y honor. Ahora, muchos piensan, y yo cuando estaba soltero y iba el grupo de jóvenes y eso, yo tenía esta idea, porque muchos piensan que la santidad es solo para los que andan de novios o para los que están solteros, ¿sí? Muchos piensan que es para ellos nada más, ¿no? Se establece mucho eso. A lo mejor no de una manera deliberada, pero yo tenía ese pensamiento, ¿sí? Pero la santidad, hermanos, no se acaba o no termina cuando pasas de un estado civil a otro, ¿sí? Es una condición del corazón. También se entiende que cuando se habla de santidad, solo se refiere a la parte sexual, ¿no? Y es lo que venimos tratando. Y en gran medida es así, pero no lo es todo. Tiene que ver con nuestras conversaciones, de lo que nos alimentamos, hablo de nuestros ojos, nuestros oídos, las palabras que salen de nuestra boca. Todo eso en conjunto tiene que ver con santidad. Dice la palabra que lo que hay en nuestro corazón, que lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que habla su boca? ¿Cuál es su común? Bueno, ahí podemos ver cada quien si verdaderamente hay santidad en nosotros. Es un buen medidor. ¿Sí? Al final del versículo 5, dice que los que no conocen a Dios, ellos andan en pasión de concupiscencia. ¿Y qué significa concupiscencia? Bueno, es un término griego que es epitumía, se traduce como deseos. Esta palabra es utilizada para señalar la inclinación al mal de nuestra naturaleza caída, que produce apetencias o deseos de algo, ¿no? O una codicia ilegítima, deseos exagerados, recurrentes, desordenados, vehementes y siempre pecaminosos. Y la pregunta es, ¿y hay algo de esto en nosotros? ¿Hay esos deseos desmedidos? ¿Hay deseos ilegítimos? Dice la palabra de Dios que los que tienen estos deseos no lo conocen. La pregunta es, ¿conocemos a Dios? Los que tienen esos deseos no conocen a Dios. ¿Lo conocemos? ¿Sí? Mi vida, volvemos al título de la enseñanza. ¿Mi vida agrada a Dios con mis pensamientos? Vamos al versículo 6. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que en mexicañol, dice, no le dé baje con la esposa al hermano o al compadre, ¿no? O sea, no se la baje, pues. O sea, Pablo está tratando ese tema porque al parecer era común el adulterio en esa región y al parecer quedaba impune. ¿Sí? Bajo la ley romana, los que eran sorprendidos en ese acto eran desterrados, pero bajo otras circunstancias eran muertos ahí mismo. Pero el pueblo judío no ejecutaba esa pena de muerte, pues creían que Dios lo haría en el día del juicio. ¿Sí? Hermanos, aquí otra pregunta. ¿Usted cree que el darle baje a la esposa de alguien más, ¿sí? O no precisamente quedarse con ella, sino tal vez solamente adulteraron, es un tema de hace unos años para acá? Pues no, es un tema, estamos viendo, ¿no? Que es un tema de por lo menos en el año 60, 70 después de Cristo. O sea, imagínese, ¿sí? No es un tema nuevo, ¿sí? No es un tema que tiene algunos años, es una práctica muy vieja. O sea, a la palabra de Dios no se le escapa nada. Esto es también para que vean que los que aún no han creído y que piensan que es un libro viejo, que era para aquellos que vivieron en esos tiempos, vemos que no. Y que la solución a estas situaciones es la misma, el arrepentimiento de pecados y el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, a los mismos problemas hay la misma solución, tanto para aquellos tiempos como para esos tiempos. Y seguirá siendo la misma solución, el mensaje del Señor Jesús.
Ahora, hermanos, no nos venguemos nosotros mismos de aquellos que nos ofenden. Si aguardamos con calma y paciencia, el Señor sanará nuestras heridas, ¿sí? Y el daño que nos haya causado, esa persona, el Señor también lo restaurará. Y mire, ya el Señor sabrá cómo tratar a esa persona. Porque créame, hermano, cuando Dios le pone la mano encima a alguien para tratarlo, es muy duro, ¿sí? Cuando el Señor toma ese asunto en sus manos, es algo muy duro cuando el Señor pone la mano sobre alguien, ¿sí? Y en la palabra lo vemos, ¿sí? Así que no somos mejores vengadores que el Señor, ¿sí? No somos más justos, no somos más buenos, ¿sí? Versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí, hermanos, tenemos otra respuesta a la pregunta del millón de los cristianos. ¿Cuál es mi llamado? ¿Sí? La primera fue que, ¿cuál es mi propósito, no? ¿Cuál es mi llamado? Bueno, nuestro llamado es a la santificación. Este es nuestro llamado. El apóstol Pablo ha dicho que lo que Dios quiere es nuestra santificación. A esto nos llamó. En la actualidad, para el pueblo de Dios, no menos que al pueblo de Israel que salió de Egipto, la consigna es la misma. En Levítico 11:44 dice: sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Levítico 11:44. Es la misma consigna hoy en día para para el pueblo de Israel que salió de Egipto. Hermanos, este es su llamado, este es mi llamado. Este es el llamado para aquel que no conoce al Señor. Que seamos apartados de Él para uso exclusivo de Él. Ahora, ¿qué otro llamado mayor que eso quiere tener, hermanos? Mire, entiendo que la palabra de Dios habla de dones y de ministerios, ¿sí? Pero si primero no comenzamos a andar en santidad e integridad, ¿cómo esperamos que el Señor nos dé algo más? ¿Sí? Si primero no somos de uso para Él, exclusivo para Él, ¿cómo esperamos que nos dé algo más? ¿Sí? Si no podemos tener dominio propio en nuestras vidas, ¿cómo podremos dirigir a alguien más? Si no tenemos disciplina en nosotros, ¿cómo vamos a instruir? ¿Cómo vamos a enseñar? Primero lo primero, hermanos. Andar en santidad, andar en integridad, ya después vendrá lo otro. Pero este es su llamado, este es mi llamado. La santificación, la santidad. Y que dijimos que la paz es algo que se busca y que se sigue. Así que déjese de rollos y anden en santidad e integridad. ¿Sí? Versículo 8 dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Déjenle leer este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: el que se niega a obedecer esto, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Hermanos, gente que nos escucha, este mensaje no es nuestro mensaje. Este es un mensaje que viene del Señor. ¿Sí? Lo digo así porque es su palabra la que está siendo expuesta. Y usted puede con toda confianza ir a revisar lo que aquí se expone cada reunión, ¿sí? Si va de acuerdo con la sana doctrina. Lo que cada reunión exponemos, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que toda la Escritura fue inspirada por quién? Por Dios. Entonces, si estamos estudiando la palabra de Dios, ¿es un mensaje de quién? Es un mensaje de Dios. ¿Sí? Es un mensaje, son sus palabras. Es el verbo hecho carne, son las palabras de nuestro Señor Jesús. Así que, si este mensaje y todos los que ha escuchado y los que escuchará le entran por un oído y le salen por el otro, no nos rechaza a los que le están exponiendo, ¿sí? No rechaza a ese ser humano que tiene errores iguales a los suyos. Al que está desestimando, al que está rechazando, es a Dios. Invalida a Dios.
porque este es su mensaje. ¿Sí? Pobre charalito, ¿no? Diría Bogdan. O sea, a mí no me rechazan, ¿sí? Ni el que está enfrente. No es a nosotros, es a Dios. Cada vez que nos reunimos, hermanos, es Él quien quiere que avancemos, que maduremos, que demos las respuestas que Él demanda de nosotros. Mire, el más beneficiado en que se haga la voluntad de Dios somos usted y yo, ¿sí? Él sigue siendo Dios con nosotros y sin nosotros. O sea, Él no es más Dios ni menos Dios, ¿sí? Él sigue siendo Dios, es el mismo. Él no varía, Él no cambia, sigue siendo el mismo. Pero usted y yo somos los que lo necesitamos. Por favor, deshagámonos de esa idea que Dios está incompleto o está rogando desesperadamente porque volteemos a verlo. Hermanos y gente que nos escucha, el amor y la misericordia, Él en su amor y misericordia nos exhorta y nos hace la invitación a que nos relacionemos con Él, pero no obliga a nadie. Dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A cuántos hombres? Y habla del género humano, no de hombres, el masculino, hombres y mujeres. ¿A cuántos hombres? ¿Y en cuántos lugares? Incluye La Paz, ¿no? ¿Sí? Y todos los lugares incluye a todos los hombres. ¿Quién hace esta invitación? ¿Quién hace este mandamiento? Dios, ¿sí? No lo hace el pastor, no lo hace el diácono, no lo hace nadie más, lo hace Dios. Hermanos, Dios siempre tiene la iniciativa y nos invita, ¿sí? Y a ti que no has entregado tu vida al Señor, también te invita. Y repito, no nos rechazas a nosotros. ¿Nosotros qué? O sea, nada más estamos aquí y nos vamos, pero a quien rechazas es a Él, ¿sí? Al Señor. Y la pregunta es, ¿lo vamos a rechazar? ¿Lo vamos a menospreciar? ¿Lo vamos a desestimar? ¿No? Y repito, usted tiene todo el derecho a revisar si lo que aquí decimos es el mensaje de Dios, ¿sí? Si es un mensaje de Dios es porque viene de Él. Versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Los hermanos en Tesalónica estaban entendidos en el amor entre hermanos, estaban maduros, pues Dios mismo los había hecho crecer en el amor de familia, porque eso eran, una familia. Lo mismo que debemos de ser ahorita, hermanos, ¿sí? Y lo veíamos en el retiro. Debe de haber compañerismo, coinonía, comunión unos con otros. Ahora, ¿mi vida es agradable en esta área al Señor? ¿Estamos siendo agradables para los hermanos? ¿Son verdaderamente mi familia? Mire, cuando terminamos los retiros, los campamentos, yo me pongo bien nostálgico, porque, no sé, es como que esos 2 días, ¿no? 2 días y medio, estamos juntos, estamos pues varias horas juntos, ¿no? Y compartir el alimento, etcétera, etcétera. Y ya que pues me toca irme hasta lo último, ¿sí? Porque hay que ver unas cosas en la administración, me da una nostalgia, se lo prometo, ¿sí? Ya los extraño. Se los digo de corazón, ¿sí? Pero ¿qué es lo que produce eso? Es el amor de Dios, ¿sí? Que somos familia, ¿sí? Entonces, los hermanos de Tesalónica estaban entendidos en esto, ¿sí? Pero Pablo exhorta a los hermanos a que abunden más y más en ello, porque ¿sabe qué? Nunca será suficiente. Siempre habrá que crecer en esta área, en el amor de los unos con los otros. ¿O usted llama a su prójimo lo suficiente? ¿Sí? Dice, necesitamos abundar, madurar todavía más. ¿Sí?
Versículo 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En general, los griegos consideraban la labor manual algo degradante y apropiada solo para esclavos. Los cristianos tomaban con seriedad la necesidad de ganarse su propio sustento, pero algunos tesalonicenses, quizás como resultado de la creencia en el inminente o en el inmediato regreso de Cristo, descuidaban su trabajo y dependían de otros para su sustento. ¿Sí? Como lo dije hace un momento, había algunos hermanos que con el pretexto, porque eso era, ¿sí?, de la pronta venida del Señor, no trabajaban o hacían lo mínimo necesario para sobrevivir y dependían de lo que los hermanos pudieran darles. Hermanos, esto no debe de ser así. No se puede estar a expensas de los demás. Ahora, me podrían decir, pues no que hay mucho amor entre los hermanos, ¿no? Pues no hay que las despensas, ¿para qué son entonces? No estamos hablando de eso. Y claro que es para bendecir a los hermanos. Y por amor se te va a exhortar a que trabajes y que además de ello bendigas a otros con el fruto de tu trabajo. Y el mismo apóstol Pablo le dijo a los mismos tesalonicenses, ya en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco, ¿qué? Coma, ¿no? O sea, una cosa no está peleada con la otra. Y hermanos, pudiéramos poner de pretexto la iglesia también para no hacer tal o cual cosa, que es importante. ¿Sí? En este caso se estaba tratando el tema del trabajo, pero lo podemos trasladar a otras áreas. Tal vez desatienda su casa por venir a la iglesia. Tal vez desatienda a su familia por venir a hacer alguna actividad de la iglesia. O cualquier cosa que pudiéramos disfrazar de piedad. No, hermanos. Atendamos lo que nos corresponde como esposos, esposas, como hijos, como trabajadores. Y después atendamos lo que sigue. Mira, antes de ir al retiro, pues con la niña y con todo lo que tuvimos que hacer, pues la casa estaba hecha patas para arriba, ¿no? Pero es que incluso, es decir, ¿cómo vamos a tener en desorden la casa e ir a servir a los hermanos? Era algo incongruente, ¿no? Entonces, el viernes en la mañana nos pusimos a limpiar la casa, cansados, sin ánimo de hacerlo. Pero atendimos eso, atendimos nuestra casa para después ir a servir a nuestros hermanos, porque tiene que haber una congruencia en nuestro servicio. Entonces no podemos, porque muy fácilmente pudiéramos haber dicho, no, pues deja así la casa, al cabo, pues estamos sirviendo al Señor, ¿no? Vamos a hacer cosas buenas, cosas piadosas, pero... Y a lo mejor usted no se iba a dar cuenta, por supuesto, ¿no? Pero, ¿quién sí se da cuenta? El Señor. ¿Sí? Entonces pudiéramos usar ciertas actividades de la iglesia para zafarnos de ciertas actividades que tenemos que hacer esenciales. Y a lo mejor pudieran pensar, oh, pues ¿quién te entiende, no? ¿Sí? Pero aquí es importante hacer un balance, hermanos. Es un balance, porque nuestra carne y el enemigo nunca nos van a dejar que estemos balanceados en las cosas que tenemos que hacer. O nos vamos de un extremo o nos vamos al otro, pero nunca podemos estar balanceados. Tenemos que llegar a eso. Como creyentes maduros, tenemos que encontrar ese balance. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Déjelo leo en este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, si siguen estas cosas, esas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Hermanos, si seguimos el consejo de Dios, los que no creen en el mensaje verán nuestra forma de vivir y podrán creer que hay una vida diferente, que hay un Dios verdadero. Pero tenemos que vivir una vida que ¿qué? Que agrade a Dios. Y la pregunta ¿es esa mi vida? ¿Llevo una vida que agrada a Dios? ¿Una vida que puede ser testimonio a otros? ¿Es mi vida esa vida? ¿Me ayudas, Víctor, por favor? Y para aquellos que aún no creen en el mensaje, la invitación está hecha por parte del Señor. Necesitas ponerte a cuentas con Él. Vamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19.
Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos son suyos? Amén. El Señor los conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, sea santo, apártese, sea de uso exclusivo para Él. Si tú quieres acercarte al Señor, necesitas tomar decisiones. No es como tú imaginas. O no es como, pues Dios y yo sabemos qué onda, ¿no? Dios y yo. O así es como yo vivo esto. Es mi manera de vivirlo, es mi manera de entenderlo. No. Nosotros no ponemos las reglas. Ningún ser humano puede poner las reglas. Sí. Y de verdad yo he escuchado esto. No es que Dios y yo sabemos qué onda. O sea, Él y yo. No sea ridículo. O sea, no es así. Sí. Y ves que su vida es egoísta, es completamente alejado del Señor. Ningún ser humano, nadie, escuche bien, nadie puede poner las reglas de cómo relacionarse con el Señor. ¿Sí? Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Si escuchas hoy este mensaje, que es de parte de Dios, como lo acabamos de decir, hay esperanza, hay misericordia, hay gracia, hay amor. Y te espera una eternidad con Dios si es que decides ponerte a cuentas con Él y rindes tu vida a Él. Recordemos. No desechamos al que está enfrente, desechamos al Señor. Sí. Hermanos, es su mensaje. Son palabras de Él. ¿Qué respuestas daremos a ello? Sí. ¿Qué respuestas vamos a dar? ¿Vamos a agradarlo con nuestra vida o lo vamos a pasar por alto? Y al ser expuestos por la palabra, termino con la pregunta del mensaje: ¿agrada a Dios mi vida? Respóndaselo en lo personal. Y usted y Dios saben la respuesta. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Y si el día de hoy, dos cosas, si usted, hermano, el Señor le habló en algo que tiene que ajustar, que tiene que corregir, qué bueno. Y si aquel que no conoce al Señor, que no ha rendido su vida al Señor, lo dejó pensando algo, lo dejó meditando algo, qué bueno, porque es la iniciativa del Señor. Es el Señor hablando a tu vida. Y repito la pregunta: ¿vamos a desechar al Señor? ¿A mí qué? Yo voy a seguir predicando, ¿no? O sea, vendrán otros mensajes. Pero es al Señor, ¿sí? Vamos a orar. Señor, Padre, tú sabes si nuestra vida te agrada o no. Señor, tú sabes si estamos caminando en santidad e integridad. Tú lo sabes, Señor. No te podemos engañar. Padre, si hay cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, deseos ilegítimos, Señor. Dicen que los que tienen esos deseos no te conocen, Señor. Padre, no queremos esas cosas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos queremos arrepentir si es que hay algo de eso en nosotros. Señor, queremos agradarte con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. Queremos andar como es digno de ti, Señor. Padre, haz tu obra en nosotros, Señor. Sigue perfeccionándonos, Señor. Padre, y aquellos que
han escuchado el mensaje, Señor, y no han rendido su vida a ti, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, Señor, los redarguya y puedan entregar su vida a ti, Señor. Señor, tú pides todo de su vida, tú pides todo de nuestra vida porque tú no diste una parte de tu Hijo, tú lo diste todo. Y si tú diste todo, Señor, tú demandas todo de nosotros. Señor, pon un corazón de carne en las vidas de aquellos que no te conocen y han escuchado el mensaje. Y esto que está dando vueltas en su cabeza, esos pensamientos, estas ideas, eres tú, Señor, obrando, Señor, en tu infinita gracia, misericordia. Señor, que no te tomemos como algo ligero, Dios, sino que es tu mensaje y eres tú. Muchas gracias, Señor. Queremos vivir una vida que te agrade. Eso es lo que hace un creyente maduro. Una vida que anda en santidad e integridad. Muchas gracias, Señor, por tu mensaje, por tus palabras. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues el mensaje está y pues que demos las respuestas cada uno de nosotros. Amén. Bien, pues estamos despedidos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Amén. Dios les bendiga. Gracias.